Protestas históricas. 1964. 28 alumnos de la Universidad Industrial de Santander salieron en la mañana del 7 de julio desde Bucaramanga, con el objetivo de recorrer casi 500 kilómetros a pie hasta la capital del país, cobrando fuerza por donde pasaban. 1971. El movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización en Colombia. Involucró a casi todas las universidades públicas y privadas y la unión de otros sindicatos por una educación nacional, científica y de masas. 1990. En el 11 de marzo, los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes. 6 papeletas, pero faltaba una a consideración de un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas que propusieron la séptima con la leyenda Voto por Colombia, sí a una asamblea constituyente. Pretendían una reforma constitucional. Los periódicos publicaron la papeleta entre sus páginas para que el ciudadano la recortara y la introdujera en la urna, obteniendo 2 millones de votos no reconocidos como válidos, pero luego legalizados por el gobierno y el camino a la Constitución del 91. Este movimiento social en defensa de la educación va a seguir. Ahora el paso que debemos tener es congregarnos con el sector secundarista y con los profesores para este gran movimiento en defensa de la educación pública del país, entendiendo que la educación pública es el pilar fundamental para el desarrollo. 2011. Se desafió al gobierno entero para parar una reforma del presidente Santos a la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Aún así, el gobierno decidió erradicar el proyecto ante el Congreso, generando que 32 universidades públicas del país declararan un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura. El 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes finalizaron la huelga. 2016. Después de la victoria del no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre, miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar. Un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá convocaron multitudinarias marchas que lograron reunir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema: Queremos la paz. Estudiantes de 30 universidades de todo el país se unieron a esta causa y replicaron la iniciativa. Las últimas marchas y protestas realizadas en 2019 y 2020, en donde el gobierno de Duque tampoco se salva. ¿Pero qué hace un movimiento estudiantil y por qué lo hace? En primer lugar, el movimiento estudiantil se refiere a un conjunto de manifestaciones de estudiantes que buscan respuestas y soluciones por parte de las autoridades a sus demandas. Los movimientos estudiantiles tienen diferentes causas en todo el mundo, están íntimamente ligados a los problemas que pueda tener una sociedad y se caracterizan por estar liderados por fuerza joven, por la reivindicación de las luchas sociales, por la justicia y la equidad que exigen. ¿Cómo se hace? ¿Qué estrategias se usan? Ampliar el movimiento a lo estrictamente estudiantil, buscar mecanismos alternativos de información, lograr expansión territorial, evitar la personalización del movimiento, hacer presencia en los medios de comunicación tradicionales, tener un discurso inclusivo y comprensible para toda la ciudadanía, ser ajeno a viejas prácticas políticas y promover nuevas, responder estratégicamente a las autoridades públicas. La política es la regulación de los diferentes conflictos que surgen en una sociedad a raíz de las diferencias y desigualdades entre sus individuos, debido a la distribución asimétrica de recursos materiales, beneficios o derechos, y ideas o valores. Estas diferencias y desigualdades generan conflicto y, por tanto, incertidumbre sobre el futuro. Desde sus inicios, el movimiento estudiantil ha sido la respuesta a un descontento colectivo, ya sea por la destinación de recursos públicos, el régimen establecido o injusticias sociales. Entonces, en este orden de ideas, el movimiento estudiantil es una expresión de la política en la medida en que busca la solución de un problema de acción colectiva, debido a que se trata de estudiantes que buscan solucionar las injusticias sociales y la materialización de las garantías estatales, como, por ejemplo, la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora bien, para llevar el conflicto a la agenda política, con el fin de buscar una solución, se debe politizar. Las etapas de la politización son, primero, la identificación de una distribución desigual de valores y recursos que genera riesgo si no es resuelta. Segundo, la toma de conciencia por parte de los colectivos involucrados y la expresión de sus demandas, exigencias y propuestas. Luego, la movilización de apoyos a las respectivas demandas y, finalmente, el conflicto se traslada al escenario público y se reclama la adopción de decisiones vinculantes para toda la comunidad. Más de 25.000 estudiantes fueron partícipes de este Con el fin de ejemplificar la variedad de temas sobre los que el movimiento estudiantil se puede pronunciar, ahora se hablará del movimiento estudiantil de la séptima papeleta. En primer lugar, se reconoció un descontento generalizado a raíz de los principios constitucionales que ya no se adecuaban a las demandas de la sociedad. La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los Llanos Orientales. Comienza la guerra de Escobar contra el Estado. En la segunda etapa,
La toma de conciencia por parte de los colectivos involucrados, estudiantes de distintas universidades exigen una nueva constitución que determine cambios políticos, sociales y económicos que beneficien al pueblo. Luego, en la movilización de apoyos a las respectivas demandas, periódicos imprimieron la papeleta para que los ciudadanos pudieran depositarla en las urnas junto con las elecciones del 11 de marzo de 1990. Finalmente, estas demandas llegaron al escenario público cuando el presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional que convocara a la Asamblea Constituyente que promulgaría la Constitución de 1991 en el gobierno de César Gaviria. En general, el movimiento estudiantil y la politización de sus intereses se debe a la colectividad que abarcan los conflictos que éste identifica, las exigencias que hacen, los medios que los apoyan y acuerdos con quienes están en el poder, pues es importante recalcar que el movimiento estudiantil no busca el poder, sino actuaciones políticas que solucionen el descontento con las injusticias sociales identificadas. Dice, aquí no existe ese paro, entonces nosotros con movilización de nuevo demostramos que sí había la necesidad de sentarnos a dialogar. Para definir las relaciones de poder que ejerce el movimiento estudiantil, primero se debe entender el poder como la capacidad de intervenir en la regulación de un conflicto social, que a su vez depende de los recursos económicos, coactivos y simbólicos que tenga el actor. En este caso, el movimiento estudiantil cuenta con diferentes recursos para ejercer poder. En primer lugar está la protesta como recurso coactivo, a través de la cual se genera incomodidad social al bloquear vías y hacer que las ciudades dejen de fluir con normalidad. En segundo lugar está el poder mediático como recurso de influencia y simbólico, el cual logra que todos los integrantes de la población estudiantil se enteren de sus peticiones independientemente de si están de acuerdo o no. Hoy se reanudaron los diálogos entre el equipo del gobierno encabezado por la ministra de Educación María Victoria Angulo y los líderes del paro estudiantil que aglutina a las universidades públicas. Y en tercer lugar está el grado de autoridad que ha ido construyendo a través de los tiempos en vista de los múltiples éxitos que han tenido los diferentes movimientos, cuyo ejemplo principal es el movimiento por la séptima papeleta que derivó en la Constitución de 1991. Con esto, es importante saber entonces que el movimiento estudiantil ejerce un poder difuso con sus acciones, y para eso lleva a cabo un poder institucional al ver cómo sus acciones, principalmente la protesta, tienen un control indirecto sobre otros. Este tipo de control puede ser la influencia en la política, el diálogo y el cambio en el pensamiento colectivo de los estudiantes a través de las peticiones hechas por los diferentes movimientos. Las formas en las que el movimiento estudiantil ejerce su poder son dos: la persuasión y el intercambio. La primera, al buscar convencer a la población en general de que sus peticiones deben ser tomadas en cuenta y ser incluidas en la agenda pública nacional. Con esto último, se conecta la segunda forma, pues en el momento en el que sus peticiones se incluyen en la agenda pública, como suele pasar cuando las protestas son multitudinarias, el movimiento estudiantil suele entrar en un periodo de negociación con aquellos a los que se les están haciendo peticiones, que puede ser el gobierno o el ente directivo de su institución. Ahora bien, el movimiento estudiantil utiliza un recurso de poder eminentemente simbólico: la protesta. A través de manifestaciones, plantones, marchas y paros, llenos a su vez de música, arengas y demostraciones culturales diversas, el movimiento estudiantil da a conocer sus reivindicaciones para la defensa de la educación pública. Últimamente, durante el mandato del presidente Duque, estas exigencias han tenido un carácter primordialmente presupuestal. Entre ellas, un aumento de 4,5 billones en el presupuesto de las instituciones de educación superior pública del país, la reliquidación de los créditos estudiantiles del ICETEX y un aumento del 100% en el presupuesto asignado a Colciencias. Este acuerdo es un acuerdo histórico para el país. Lo que se dio es la confluencia de un deseo de fortalecer la universidad pública en nuestro país. El deseo de tener un fortalecimiento de la educación como pilar de la equidad y de la educación como un instrumento y un vehículo para cerrar las brechas sociales y ser un país de justicia social. Todas estas demostraciones tienen un carácter, en principio, pacífico, amplio y simplificado, enmarcado en la acción democrática. Sin embargo, los llamados encapuchados, que en manifestaciones sociales de esta y otra índole cometen actos vandálicos, ponen en entredicho la legitimidad del movimiento. No obstante, en nuestro concepto, el movimiento per se es legítimo. No se puede juzgar negativamente peticiones, como las del movimiento estudiantil, cuya legitimidad proviene tanto de la voluntad y el bien común de los estudiantes pertenecientes al sistema de educación pública, como de la materialización del derecho fundamental a la educación.